Hola con todos, ¿qué tal? En este momento les voy a presentar el temario y lo que se va a desarrollar en este curso, ¿no? Que lo hemos llamado BIM para la elaboración de proyectos de saneamiento. ¿Ok? Este curso tiene 6 capítulos, ¿no? En la cual en cada capítulo se está desarrollando algunos temas en particular. Les estoy presentando un poco el desglose de cada tema para que ustedes vayan, ¿no?, y animándose en la matrícula de este curso. ¿Ok? En el primer curso vamos a ver 4 temas específicos. Vamos a hablar un poco de la normativa de saneamiento. Vamos a hablar un poco de las definiciones, de lo que es saneamiento rural, la importancia a nivel de vivienda, del Ministerio de Vivienda, contexto y marco conceptual legal para elaborar el expediente técnico en saneamiento rural específicamente, y unos componentes típicos en proyectos de saneamiento. Entonces, en esta primera parte, en este marco normativo, lo que vamos a hablar es un poco de la necesidad de tener que usar proyectos de saneamiento, ya sea urbano o rural, pero que puedan cumplir algunos indicadores y algunas necesidades de la ciudad, de la ciudadanía y a nivel de todo Perú, ¿no? Entonces, para este tema se va a coger directivas específicas, les mostraré en un momento qué directivas vamos a coger y vamos a estudiarlas para un poco tener alcance a ese nivel. En el segundo tema, vamos a ver características y recomendaciones de diseño de estudios básicos. Para este capítulo, se puede decir, de este curso, vamos a implementar un proyecto. O sea, no vamos a hablar mucha teoría, vamos a hablar más que nada de los proyectos. Para eso voy a presentarles un proyecto a continuación. Por ejemplo, está aquí un proyectito que lo he compartido con el equipo, este proyecto, en la cual es un proyecto que ya está ejecutándose y se está teniendo buenas métricas en temas de BIM y gestión de proyectos. Es un proyecto amplio, es un proyecto de ampliación de alcantarillado, de agua y saneamiento, donde está incluida también la PETAR, captación, etcétera. Entonces vamos a ver todo un tema este, em, general de todo lo que se va a ver en este proyecto de saneamiento. ¿Ok? Finalmente, en el otro curso, en el otro capítulo de este curso, vamos a ver los documentos para la elaboración del expediente técnico. Vamos a ver qué documentos son importantes, como la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, el análisis de costos unitarios, insumos, todos los documentos que necesitamos saber para elaborar un expediente técnico, ¿no? Obviamente vamos a tener como que un formato para darles a ustedes eh, unas plantillas para que construyan todo este expediente técnico, y en base al proyecto que vamos a ver, vamos a tener alineado todo eso, ¿no? Entonces, en el último punto de este primer curso, vamos a ver documentos complementarios como el componente social, la disponibilidad hídrica, etcétera. Entonces, todos estos componentes que estamos viendo se necesita para hacer un tema de un proyecto de saneamiento, también puede ser un proyecto vial, pero vamos a dar un enfoque a un proyecto de saneamiento urbano, rural, o sea, vamos a hablar de los dos temas, pero vamos a enfocarnos un poco en estas directivas, ¿no? Entonces, netamente, mostrarles un poco de lo que hemos trabajado. Lo tengo en un entorno común de datos, que también lo vamos a ver en el capítulo en el curso número 4 o 5, donde vamos a ver lo que es el entorno común de datos con el Autodesk Construction Cloud. Y les voy a estar explicando desde este curso cómo estamos gestionando toda esta información en una nube, ¿no? Entonces, para eso, yo les presento una nube que tenemos trabajando actualmente, donde estamos incluyendo toda la información, ¿no? Tanto la información que se les había comentado, como lo que se está trabajando para la aprobación de los entregables, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver topografía, vamos a ver el tema del estudio hidrológico, todo lo que involucra el estudio hidrológico, los anexos. Por ejemplo, aquí vemos la geomorfología, la oferta hídrica, los caudales máximos. Vamos a explicarles un poco de todo lo que se está viendo a nivel de un proyecto de saneamiento, ¿no? Estudio de la mecánica de suelos también, con los componentes correspondientes. Hay, por ejemplo, componentes de captación. Cada componente tiene que tener su estudio de mecánica de suelos, de este proyecto específico.
Vamos a ver la caracterización del agua residual. Vamos a ver cómo son las directivas, los lineamientos, etcétera. La caracterización, los diagnósticos de sistemas existentes o no. Y vamos a ver el planteamiento técnico final que se genera de la parte de la contratista. Lo más importante también es para el tema de los diseños, tener el padrón de beneficiarios, a quienes van a beneficiar este proyecto como tal. Vemos, por ejemplo, que hay un flujo de sentimientos humanos que hemos trabajado, los cuales se les va a retroalimentar de una forma progresiva. Obviamente no vamos a ver todo porque nos faltaría tiempo, pero vamos a ver un tema de repente para 2 o 3 cálculos básicos para poder hacer el análisis, ¿no? También hay un estudio de vulnerabilidad de riesgos, donde vamos a ver el tema de control de riesgos, mapas de riesgos también. Vamos a ver un saneamiento físico-legal de los terrenos, que también es importantísimo que tengamos en cuenta. La clasificación ambiental es muy importante antes de poder gestionar algunos diseños, tomar en cuenta varias estrategias medioambientales de este nuevo proyecto. Los diagnósticos arqueológicos como el CIRA, etcétera. Y finalmente, pues la intervención social, ¿no? Que vienen a ser actividades que vamos a presentarlo como un marco, porque son varias actividades internas, que es un tema de contratos, un tema de difusión, hay un tema de seguimiento y control de reuniones. Se les va a explicar un poco en este curso cuál es la estrategia para poder optimizar un poco estos entregables, ¿no? Estos entregables y también el proyecto como tal. Entonces, eso vendría a ser un poco lo que se va a mostrar en el curso número 1. En el curso número 2 vamos a ver un poco ya entrándonos a un tema de BIM, estrategias BIM básicas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la normativa BIM, la ISO 19650, vamos a ver las normas de vivienda y hablamos un poco de Plan BIM Perú. Entonces, en este capítulo 2 vamos a dar un contexto un poco más amplio de esta implementación BIM, qué es lo que nos dicen las directivas básicas, por ejemplo, qué debemos hacer para poder adoptar de manera progresiva nuestra implementación BIM. Vamos a hablar un poco de lo que nos recomienda el Plan BIM Perú, hacer un tema de capacitación a las entidades públicas, explicar un poco de los cambios disruptivos que existen actualmente en los ministerios, gobiernos regionales y locales. Vamos también a hablarles un poco de los hitos de la implementación, los hitos, por ejemplo, en 2025 al 2030, qué es lo que nos viene, qué roles o qué retos nos conlleva esta implementación, ¿correcto? Entonces, con esto vamos a estar enfocándonos un poco en lo que nos dice la hoja de ruta de la implementación BIM en saneamiento. Eh, a su vez, vamos a hablar del proceso de gestión de la información, que es importante y que algunos proyectos de inversión pública en saneamiento lo están trabajando, ¿no? Vamos a hablar del tema de las necesidades. Hay un flujo de 8 actividades, como necesidades, ofertas, designación, movilización, producción colaborativa de información y modelado y fin de fase de ejecución. Vamos a ver unas estrategias desde el marco de saneamiento rural y urbano y cómo se han trabajado desde la preinversión estas necesidades, las ofertas, cómo se ha llamado el tema de la buena pro, y que, por ejemplo, qué condiciones cumple una empresa para cumplir estas necesidades, cómo se ha diseñado, cómo es el tema de la movilización de, de las herramientas digitales, ¿no? Si, por ejemplo, la entidad tiene un entorno común de datos, hacerlo ver para que puedan estas herramientas, pues, sumar al tema de la gestión de la información. Y finalmente, pues, la producción colaborativa de la información como tal, diseños, cálculos, eh, eh, modelado BIM, coordinación, etcétera, en esta producción. Y también conocer un poco el flujo de comunicación, el flujo de procesos que existe para la aprobación de tales documentos, ¿no? Y finalmente, en este curso número 2, vamos a hablar de un TDR en particular, vamos a especificar eh, cómo se desarrollaría a nivel de saneamiento, ¿no? Los requisitos de información, ¿no? Los OIR, vamos a hablar de los PIR, los AIR, los EIR, el plan de ejecución BIM, que se tiene que actualizar, obviamente, en el transcurso del proyecto. Este plan de ejecución BIM se actualiza, se incrementa, se nutre de todo lo que se va viendo en el proyecto. Vamos a hablar del tema de las competencias y capacidades del equipo. Vamos a hablar un tema de matriz de responsabilidades de los stakeholders del proyecto.
el tema de los programas de desarrollo de información, cómo estamos en el tema de las tareas como tal. Y vamos a hacer un ejemplo y una aplicación actual para este proyecto en la fase del expediente técnico, porque recuerden que en la fase de ejecución ya sea expediente técnico o ejecución física, y en este caso vamos a hablar de la etapa del expediente técnico, como lo menciono aquí, en este punto. Entonces vamos a ver en este curso 2 todos los, pues lo hemos llamado como estrategias BIM para proyectos de saneamiento rural. ¿Okay? En el curso número 3 es un curso más técnico, donde se va a ver el cálculo y diseño hidráulico. Vamos a hablar de las directivas, pero vamos a enfocarnos no como un tema superficial, sino un tema un poco más amplio. No solamente las directivas, sino otras directivas como el reglamento de edificaciones, la 070, la 010, etc. Perdón, la OS 070, la OS 010. Vamos a hablar bastante de los algoritmos de selección de opciones tecnológicas para ver el tema de abastecimiento de agua del consumo humano o en el tema de opción tecnológica para disposiciones sanitarias discretas, ¿no? Entonces, todos alineado al tema rural, pero vamos a darles un enfoque también de este tema urbano, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a enfocarnos un poco, voy a mostrarles un material que se tiene trabajado ya y lo vamos a optimizar, por supuesto, con ustedes. Aquí, por ejemplo, tenemos un documento básico en el cual ya tenemos algún tema inicial, ¿no? Para el tema del modelamiento hidráulico. También vamos a hablar superficialmente el tema del WaterCAD, del SewerCAD, que son herramientas hidráulicas para poder hacer la simulación de un modelamiento, ya sea de agua potable o de aguas o de desagüe, ¿no? Van a depender mucho del enfoque que le vamos a dar en el transcurso del curso. Asimismo, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar de eso también, de algunos componentes. Obviamente, si vamos a hablar no de todos los componentes que constituyen, pero como vamos a enfocarnos en un proyecto específico, ¿no? Vamos a hablar de los componentes más importantes de este proyecto, como la captación, la cámara de rompepresión, el desalenador reservorio y líneas de conducción y aducción, que creo que no faltan en ningún tipo de proyecto de saneamiento, ¿no? Eso sí es lo más importante, la captación, de dónde viene el agua, eh, vamos a ver a dónde va a ir, tiene que estar en un reservorio, de repente hablamos también de una cámara de presión, vamos a ver el diseño de un desalenador también. Y finalmente, pues las líneas de conducción, aducción y distribución, que son importantes en toda red de saneamiento. Vamos a hablar también de las excretas, ¿no? Vamos a ver sistemas hidráulicos sin arrastre y con arrastre, como las VS, etcétera, que conocemos actualmente en los proyectos. Y vamos a hacer un preámbulo para lo que se nos viene en el curso número 4, que es el modelamiento de componentes de agua potable y excretas. En este modelamiento, lo que vamos a ver es netamente tal cual se concibe un expediente técnico, ¿no? Desde la topografía. Obviamente hemos pasado ya por los temas anteriores, hemos tenido ya la base, los precálculos, los prediseños, para poder ya enfocarnos en, por ejemplo, la topografía, ubicar, vamos a mostrar un poco lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ubicar, por ejemplo, una topografía aparte del consultor o del equipo que trabaje la topografía específicamente. Acá, por ejemplo, tenemos mapeados los puntos. Entonces, si se puede ver, acá tenemos una red pequeña, la cual se va a trabajar pues en un modelo BIM. En este caso vamos a usar la plataforma, bueno, el software Revit, para poder trabajar de la mejor forma, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en este capítulo, ¿no? La topografía BIM. Vamos a hablar también de la georreferenciación de los componentes de saneamiento. Cada componente, que lo he mencionado anteriormente, debería tener una base, ¿no? Un punto de base para poder ubicarlo y georreferenciarlo. ¿Okay? Vamos a hablar en esta parte también de una creación de superficies, la plataforma y un plano topográfico que sería importante para las entregas al cliente, en este caso a la entidad o al consultor, ¿no? Asimismo, vamos a ver el modelamiento en los 3 niveles, en estructuras, arquitectura y MEP, en este caso netamente hidráulico. Vamos a ver primero, siempre empezamos por la parte de estructuras, la parte gruesa de la construcción. Vamos a hablar del tema de una plantilla,
Vamos a ver el tema de la captación del CRM sanador. Vamos a ver si lo tenemos ahí como un alcance. Lo vamos a ver aquí. Acá tenemos, por ejemplo, los modelos que ya vamos a ver en el curso. Específicamente, tenemos aquí válvulas, por ejemplo, del reservorio. Tenemos, por ejemplo, ahí las especialidades. Disculpen. Tenemos ahí la parte de arquitectura, la parte de estructura, y tenemos aquí, por ejemplo, un tanque Inhoff también, que es importantísimo incluirlas en la parte de una petar, que es muy, muy interesante. Luego vamos a ver el tema de arquitectura, que ya lo mostramos, para cada componente, ¿no? Y finalmente el tema del MEP, ¿no? De la configuración del MEP. Vamos a configurar la planta, ver las conexiones en una captación, desarmador, de presión, etcétera. Y con esto ya tendríamos prácticamente el 70% del expediente técnico en BIM. Vamos a llevarlo a una coordinación. Justo en el curso número 5 ya llamamos coordinación y gestión de BIM en saneamiento. Vamos a llevar la estrategia de llevar o exportarlo de un modelo Revit a un Navisworks, porque recordemos que el Navisworks viene a ser una herramienta que vamos a usar para la coordinación y colaboración de estos proyectos. Vamos a hacer un reporte de interferencias, obviamente. Más que nada, vamos a simular que estos proyectos pues tienen interferencias con alguna data, alguna información que no tengamos mapeadas para ver el tema del desnivel de las tuberías, etc. Vamos a hacer una simulación constructiva de cómo le gustaría ver al cliente la etapa final de este proyecto. ¿Okay? Y en el curso, bueno, en este curso, en el tema número 2, que van a ser 2 temas nada más, vamos a ver la gestión de ensaneamiento, vamos a hablar de entorno común de datos, vamos a hablar de estructuras de carpetas, vamos, justo lo que les mostré en ese momento, ¿no? Vamos a hablar de toda esta gama, esta nube, que es una plataforma colaborativa, el CDE que lo llamamos, pero vamos a hablar solamente del DOCS, sino vamos a hablar de Design Collaboration y del Model Coordination, tal cual. Estos tres complementos de esta plataforma colaborativa, vamos a hablarlas, vamos a tratar de usar todos los artificios básicos, desde crear incidencias, desde crear, por ejemplo, que tenemos unas incidencias amplias, como 93 incidencias, creo, en este parte de la supervisión, para nuestro proyecto. Y finalmente, pues, cómo resolverlas y cómo detallarlas ahí en la nube, ¿no? Entonces, en esta parte estamos incluyendo ya esta gestión de la información para poder que todos ustedes puedan aprender un poco el flujo de trabajo en una nube colaborativa. ¿Okay? Entonces, es el curso número 5. Y el último curso ya se viene enfocado un poco a la data que se va a extraer de este modelo. Si yo he hecho el diseño, yo he hecho los modelos y he hecho la coordinación, finalmente tengo que yo poder extraer esta data de estos modelos y diseños para que se puedan de repente construir, ¿no? Hacer una valorización, hacer una propuesta de presupuesto y poderlos, pues, posteriormente cotizarlos y ejecutarlos, ¿no? Vamos a hablar de la configuración de la estrategia de cuantificación en Revit. Vamos a hablar un poco de Presto. Vamos a incluir un poco el Presto como una herramienta española para lo que es costos y presupuestos. Vamos a ver la interfaz, la base de datos, la ventana y el presupuesto. Entonces, me parece que esta plataforma o este curso vamos a darles el mejor análisis a este proyecto de saneamiento que está trabajando actualmente y esperemos que sea pues de su gusto y cualquier consulta nos empiecen a preguntar. ¿Okay? Bueno, me despido, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a este curso, bueno, es un programa de especialización en sí, para poder impartirles a ustedes de la mejor forma. Me despido, recuerden que mi nombre es Alain Sánchez y los espero en el curso. Nos vemos, hasta pronto.